embargo, vemos que una de las mujeres toma una decisión muy inteligente. Es cuando alguien viene y no le conviene a una parte, lo que hace es intentar cambiar la historia, lo que pasó anteriormente. ¿Cuál era el oficio de las personas de allí? Es decir, ¿cómo era su situación laboral, su situación económica? La Biblia lo describe un poco. Estimados oyentes, les damos la bienvenida a Cuéntame Más, un espacio donde nos dedicamos al estudio de las Escrituras de manera sencilla y fácil de entender para que cada uno de ustedes puedan seguir nuestra conversación de manera fácil y sencilla, da igual donde nos estén escuchando y cuándo, para que de este modo entiendan qué mensaje tiene Dios para cada uno de vosotros. Es para nosotros una alegría poder empezar esta segunda temporada de Cuéntame Más. En la primera estuvimos hablando acerca de la creación, acerca del diluvio universal, muchos eventos que sucedieron al principio de los tiempos, cómo Dios ha ido guiando a su pueblo de la mejor manera posible. En esta segunda temporada vamos a seguir, por supuesto, estudiando las palabras del Señor y vamos a empezar donde lo dejamos la última vez, acerca de cómo el pueblo de Israel entró en Egipto y cómo a partir de allí han ido sucediendo una serie de eventos. Sin embargo, antes de todo, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Fran Rojas. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Javi. Una verdadera vez, ¿no? Ya prácticamente de la familia, participando muy a menudo. Sí, la verdad es que siempre es un gusto y un placer poder aquí comentar la palabra de Dios contigo y con todos los que nos escuchan, ¿no? A través de las redes. Es que de verdad siento que prácticamente eres uno más de Cuéntame Más, porque claro, ayudas mucho, aportas mucho y juntos siempre aprendemos muchísimo. Así que para mí es de verdad una alegría poder tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias. También la verdad es que aprendo siempre muchísimo aquí. Sí, esa es la idea. No únicamente los oyentes, sino que incluso nosotros, los cuales estamos aquí, pues poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Así es. Bueno, el pueblo de Israel, en el final de la primera temporada, vimos que habían entrado en Egipto. Bueno, pueblo de Israel. Hablamos de José, su familia, Jacob, sus hijos. Estaban en Egipto debido a la sequía, los problemas con obtener alimento que había en Israel. Entonces, lo que hicieron fue desplazarse a Egipto. Y pasa que en Éxodo empieza hablando acerca de que el pueblo está allí sufriendo. El pueblo de Israel. No sé, ayúdame un poco a contextualizar este momento de la historia. Sí, como tú decías bien, ¿no? Poquitos entraron a Egipto. En concreto, ¿cuántos entraron? Pues tenemos a José, a su padre, Jacob, que ya se le llama después ahí Israel, ¿no? Por eso ya empezamos aquí a hablar del pueblo de Israel, que son al final los descendientes de Jacob. Y en concreto, la Biblia nos dice, en el versículo 5, que todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70. 70 personas estaban ahí al inicio en Egipto. Vamos a ver cómo esos 70 se van a multiplicar. No, más adelante nos dice que entonces de esos 70 se multiplicaron cada vez más y más. Aquí podríamos decir de solo de esto, se cumple un poco una promesa, ¿no? Sí. La promesa que se le había dado a Abraham, diciéndole que pues su generación iba a ser como la arena del mar, ¿no? Como las estrellas del cielo. Entonces aquí ya vemos que se va cumpliendo. Y luego, bueno, ya llegarán otros compañeros en otros episodios que dirán cuántos salieron de Egipto, ¿no? Que fueron muchísimos más. Porque muchas veces pensamos eso de que, bueno, unos pocos, ¿no? Es decir, una familia la cual poco a poco va creciendo. Sin embargo, tenemos que entender que es un pueblo, es decir, una nación. Es decir, ya veremos con el paso del episodio que hablamos de miles de personas. Entonces, el pueblo de Israel, es decir, la descendencia de Jacob, está allí en Egipto y poco a poco va multiplicándose. ¿Cuál era el oficio de las personas de allí? Es decir, ¿cómo era su situación laboral, su situación económica? La Biblia lo describe un poco. Sí, pues recordemos un poco antes, ¿no? Está José, y José pues tiene un faraón, el cual pues entiende de que ha sido bendecido todo Egipto por causa del Dios de José, y entonces les da la tierra de Gosén. Ahí están,
y pues el oficio en ese momento era pastores, ¿no? Entonces se trataba de cuidar a las ovejas, el ganado, un poco, ¿no? Que algo incluso que era algo inmundo para los egipcios, ¿no? Entonces está bien que lo hagan ellos, no pasa nada. Para ellos contentos. Pero claro, el faraón, que estaba en ese momento, que conocía la obra de José, que conocía sobre todo al Dios verdadero, muere. Sí. Y pasa que después también José muere. Mueren pues la mayoría de las personas que estaban en ese momento de los milagros que había acontecido. Y entra, que esto, para contextualizarlo, estamos hablando del faraón de los Ixos, que ellos venían de una dinastía. Eran unos faraones que habían venido del Asia, ¿no? Recordemos que Egipto está ahora, lo podemos situar en África, pero ellos venían de Asia. Por lo tanto, era un pueblo extranjero que en un momento de situación de inestabilidad, podríamos decir política, llegaron a ser, pues, faraón, ¿no? Entonces, eran ellos. Pasa que después los egipcios, cuando había un faraón extranjero, se sublevaron y entonces empezó una nueva dinastía. Y la dinastía ahora era de egipcios. ¿Qué pasa? Que pues ellos habían tenido un faraón extranjero. Entonces entró un nuevo faraón egipcio y tenía ese sentimiento, ¿cómo llamarlo? Nacionalista, ¿no? Y ese sentimiento nacionalista hizo que pues dijera exactamente que ahora hay que controlar. No vaya a ser que se nos vuelva a venir algún extranjero, y en este caso los hebreos, pues, eran extranjeros, ¿no? A ellos, pero ellos querían ser extranjeros en esa tierra, Sí, ¿no? sí, Pues sí. incluso había apartado un lugar. Ujú. Entonces dijeron, bueno, hay que tener cuidado con ellos, que se están multiplicando, que son muchos ahora. Incluso llega a decir que son muchos o más que ellos y más fuertes. ¿Era esto verdad? Pues no. Pues no era tan verdad, ¿no? Ellos tenían el gobierno, tenían el poder, la fuerza, el ejército. No es que acababa de ser una nación fuerte, ¿no? Sí, lleva muchos años siendo una nación fuerte. Lo que pasa aquí es que cuando alguien no tiene argumentos, usa la exageración para, pues, tenía algún plan mal. Y ya vamos a ver ahora, más adelante, cuál es el plan malo por el cual usó esa expresión de, bueno, son muchos más que nosotros, son más fuertes, por lo tanto, hay que hacer algo. Claro. No, y muy interesante lo que mencionas. Al fin y al cabo, política pura y dura. Es decir, aprovechar el sentimiento nacionalista debido a este cambio de dinastía, ¿no?, que se acaba dando para poder empezar, pues, nuevamente a gobernar los egipcios, ¿no? Entonces, usar eso como argumento en contra de los hebreos también, que al fin y al cabo no tenían preparación militar, no tenían, bueno, altos cargos en el sentido de ser ministros o, a excepción de José, no se menciona que después los demás hayan tenido altos cargos o poder como tal. Entonces, lo que dices tú era una exageración. Intentaban aprovechar para poder eso, posteriormente, dar a una condición mucho peor al pueblo de Israel. Sí, así es. Vemos que también el pueblo de Israel había sido beneficiado, ¿no? No pagaban impuestos. Era algo que los demás, incluso egipcios, cuando había venido la época de hambruna, se habían pues recibido comida, perdón, a cambio de pues de después pagar unos impuestos, ¿no? En cambio, ese pueblo que habitaba en Gosén, que es el pueblo hebreo, estaba exento del pago de impuestos. Esto no lo vio bien este nuevo faraón, ¿no? Que aunque sabía lo que había acontecido, pero quiso enterrar esa historia, ¿no? Y muchas veces cuando alguien viene y no le conviene a una parte, lo que hace es intentar pues cambiar la historia, lo que pasó anteriormente, y entonces lo que hizo es, pues no, ahora, a partir de ahora vais a volver a pagar impuestos, Sí. vais ahora a trabajar, y no a trabajar en cualquier cosa, ¿no? Sino vais a trabajar en Egipto, a las afueras, en el campo y construyendo, lo cual no era algo agradable, pero así no era un trabajo fácil, ¿no? Sí. En Egipto, bueno, hoy día de hoy lo vemos, estamos situados en África. El sol no es como el sol ahora mismo. Aquí ni siquiera, aunque estamos en España y aquí en verano bueno, estamos todavía en verano, pero acabamos de pasar unas horas de calor que el sol era fuerte. Sí, sí, sí. Imagínate trabajar afuera de sol a sol y en Medio Oriente ahí, ¿no? Entonces Claro. era un sol agotador, era algo no bueno, ¿no? Sabíamos la intención del faraón de, pues bueno, incluso si muere alguien ahí trabajando, mejor incluso, decía. Sí, sí. Bueno, ya era prácticamente una esclavitud. Es decir, habían pasado de tener esos privilegios que aquel faraón que había conocido el poder de Dios, que había conocido la obra que Dios tuvo aquí en la tierra, a través de José y su familia, pues ya no vivían. Entonces lo que hacen es aprovecharse del pueblo de Israel y someterlo a una esclavitud. Yo es que me imagino el dolor, porque allí ya, una vez que interviene el sentimiento nacionalista que comentaste tú,
automáticamente también el sentido ese xenófobo, racismo, poco a poco empieza a haber una, podríamos decir, tensión entre el pueblo de Egipto, es decir, las personas que eran egipcias, en contra de las personas que eran hebreas. Entonces, ante dicha situación, es que ya es esclavitud pura y dura. Sí, sí, la verdad es que sí. Aunque en ese momento todavía tenían un poquito de libertad, pero Sí. en la práctica cobraban muy poquito, tenían que pagar muchos impuestos y que tenían que trabajar mucho. Al final el tiempo lo dedicaban simplemente a los egipcios, por lo tanto podríamos decir que sí, era una esclavitud, ¿no? Hoy en día la verdad es que hay mucha gente que también tiene esa situación, sí podríamos decir, ¿no? Que trabajan mucho Sí, sí. y pues, prácticamente, aunque no es una esclavitud como tal, pero están pues absortos en ese trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿habían pasado un par de años en la esclavitud o cuánto tiempo llevaban ellos en esta situación? Ya llevaba mucho tiempo, muchísimo tiempo, ya llevaba, ¿no? Cientos de años, lo cual pues no era algo que ya incluso había gente que a lo mejor había nacido, y ellos solo conocían eso. Sí, eso que para ellos eso es realidad, no existía otra realidad más allá de mi padre que tiene que ir de tal hora a tal hora a trabajar, esta es nuestra condición, esta es nuestra naturaleza, este es nuestro destino, es que no... Y lamentablemente incluso a lo malo te acostumbras. Y Sí. entonces esa gente que había nacido en ese momento, e incluso pues por así decirlo, como no habían visto pues la gloria que habían tenido antes, se acostumbraron, pensaron que era eso, y vamos a ir más adelante, es como piensan que pues Dios es así, y así nos hizo, y ahí estamos olvidados, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pasan cientos de años. Poco a poco dicen que las personas lo que pasa es que pasan los años, ellos siguen esas situaciones malas y dice en la Biblia, en Éxodo, nada más al principio, que Dios oye el clamor de su pueblo. Dios oye el dolor que está sufriendo el pueblo, la esclavitud, las situaciones desfavorables. Y vemos que finalmente, como vamos a ver más adelante, es que elige a un liberador, ¿no? Sí. Elige a alguien quien se va a encargar de sacar de esa situación. Que al fin y al cabo el plan de Dios no era que permaneciesen allí todo el tiempo. Sin embargo, mi pregunta ahora es para los oyentes que nos estáis escuchando. Quiero que por favor lo dejéis en los comentarios. ¿Por qué creéis que Dios deja tantos años en esclavitud a su pueblo? Era su pueblo. Le había dado la promesa a Abraham de que iba a ser una nación fuerte. José pues tuvo beneficios allí en Egipto. ¿Por qué Dios permite tantos cientos de años su pueblo pasar en esclavitud? Entonces, dejadlo en los comentarios y decidnos qué pensáis acerca de esto. Sin embargo, quiero ahora, Frank, que continuemos con este liberador. Y es Moisés, ¿no? E incluso antes que nazca Moisés, Ujú. pues Faraón, lo que habíamos dicho, ¿no? Quiere deshacerse de ese pueblo. Entonces manda un decreto de que las parteras, que eran las que ayudaban a las mujeres en el momento de dar a luz, pues mataran a todo aquel que naciera niño. A las niñas no pasaba nada, las podían dejar, porque después iban a convertir en siervas de los egipcios. Pero a los niños no vaya a ser que pues haya muchos hombres y estos pues se conviertan y hagan un ejército y por lo que hemos dicho, ¿no? Claro. Entonces, que los mataran. En concreto se nombra a dos parteras, ¿no? Me gusta esta parte de que en la antigüedad la mayoría pues, de historias todos vemos que es de hombres, ¿no? Sí. Pero en esa historia, al comienzo sobre todo de Moisés, vemos que las protagonistas, por así decirlo, son mujeres. Son mujeres. En este caso dice que se nombra en el versículo 15 de Éxodo 1, dice, se llamaba Sifra y la otra Fua. Sí. Ellas dos fueron, pues por así decirlo, tuvieron ese valor y ese temor de Dios de decir, vale, tenemos una orden del faraón, no vamos a hacer caso y sin embargo vamos a ayudar, ¿no? Y pues el faraón vio de que no servía esto, entonces les llamó a llamar, les dijo, bueno, ¿por qué no habéis hecho esto? Y dijo, no, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y ni siquiera nos llaman, cuando nosotros llegamos ellas ya han dado a luz, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Y pues dice, bueno, está bien. Entonces ahora vamos a subir, por así decirlo, el decreto y ahora todos, incluso la guardia, todos los vecinos, a lo mejor si tuvieras un vecino egipcio, si ven que hay un niño, tienen que decirlo y tendrá que morir ese niño, ¿no? Lo tirarán, por así decirlo. Me parece muy interesante decisión tan cruel que toma el rey, ¿no? El faraón. Al fin y al cabo, él piensa
que matando a los hombres se quita de encima ese problema que mencionaste, ¿no? De una nación fuerte, la cual pueda sublevarse y tomar el control de la tierra de Egipto, y deja únicamente a las mujeres. Sin embargo, vemos que una de las mujeres toma una decisión muy inteligente. el cual se llama Jocabe, Jocabe. que estaba casada con Amram. Sí. Pero de Amram no se nos va a nombrar casi nada, ¿no? Ujú. No mucho más. Lo que sabemos es que eran de la Tribu de Leví. Eso es, sí. Los dos eran de la tribu de Leví. Y pues Jocabe, lejos de... Bueno, tiene el niño, ¿no? Que es Moisés en este caso. Pues la orden decía que había que matarlo. Ellos lo guardan durante 3 meses. Imagínate esa angustia de tener 3 meses a un niño llorando o haciendo ruido y puede ser que alerte. Entonces, yo creo que en algún momento dijeron, bueno, no podemos seguir con esta situación, Ujú. nos van a pillar, lo van a matar, hay que hacer algo. Y Jocabe, en vez de ponerse, aquí me gusta, ¿no? En vez de ponerse nerviosa, decir, bueno, no sé qué hacer, Ujú, no, ujú. no, sino él, tranquila, confiando en Dios, con paciencia, e idea un plan. Ujú. Y ese plan consiste en que, bueno, voy a hacer una canasta, ¿no? En la cual la voy a hacer para que pueda flotar el río. Sí. Voy a voy a poner al niño ahí Ujú. y lo voy a llevar al río Nilo. El río Nilo es aquel río que pues está en medio, lo conocemos todos, el río más largo, ¿no? También, Sí. pero el que pasa por Egipto. Y lo voy a poner allí y después veremos lo que pasa, ¿no? Más Ujú. adelante. Pero ese fue el plan de la madre de Moisés, Jocabed, en ese Ujú. momento. Vaya obra de ingeniería, en verdad, porque, claro, era una canasta que flota, eh, impermeable, porque claro, no entraba el agua. Y sobre todo, la mente fría y totalmente confiada en Dios que tenías. Porque en situaciones similares, no sé si nosotros a lo mejor empiezas a agobiar, de decir, ¿qué hago ahora? He tenido un hijo, vaya problema que tengo ahora, ¿no? Y ella, sin embargo, piensa en frío y toma la decisión de que es una decisión inteligente. Entonces, Moisés va viajando por el Nilo, digamos, Sí. hasta un punto dado, que es muy curioso. Y este viaje, imagínate, viajando por el Nilo, ¿sabes que hay animales en el Nilo? Sí, claro. ¿Y qué animal? No pececitos solo, había cocodrilos, hipopótamos. Sí. Entonces, en verdad, y Moisés estaba cuidado por los ángeles de ellos, no había otra, ¿no? Porque imagínate, por mucho que lo hubiera impermeabilizado, Sí, un sí. cocodrilo o hipopótamo podría atacar, ¿no? Claro. Pero bueno, iba por los ángeles de ellos porque, como habías dicho ya anteriormente, era el elegido, o sea, el libertador, ¿no? Y los Ujú. padres incluso también tenían esa sensación, por eso pues lo salvaron. Ujú. Entonces va por el río y se encuentra justo donde están la hija del faraón con sus doncellas que están ahí pues bañándose, ¿no? Sí. Y entonces lo ven la canastilla y pues la hija del faraón dice, oye, a una de las doncellas, tráemelo, a ver qué es eso que hay ahí, una canastilla flotando, ¿no? Y lo abren y de repente ven a un niño. Pues yo creo que la hija del faraón sabía que era ya hebreo. Dice, hey, yo entiendo que a lo mejor rasgos físicos tal sí que podía intuir que egipcio no era. Sí, no, y claro, y yo creo que y ella entendía que su padre había dado ese edicto y que por lo tanto por la desesperación de una madre hebrea había pues dicho, pues para librarse lo pongo en el río Sí, directamente, sí. pero aunque pase lo que pase, ¿no? Ujú. ¿Quién estaba ahí cerca vislumbrando esa escena, ¿no? María, la hermana de La Moisés. hermana de Moisés, ¿no? Entonces queda mayor, Miriam, perdón, ¿no? Miren. Entonces tenía, bueno, vamos a ver más adelante, pero tenía también otro hermano, 3 años mayor que él, que era Aarón. En este caso es más mayor aún todavía, que es Miriam, su Ujú. hermana. Y ella viendo ahí, pues no estaba ahí por estar, sino que vio la escena y dijo, rápidamente salió de su escondite y dijo, bueno, perdón, si quieres que te traiga a una doncella hebrea para que te cuide el niño. Claro. Pues la hija, pues sí, está bien, porque ahora mismo pues no puedo yo hacer nada con ella porque está llorando, hay que darle de comer, hace problemas ese niño en mi vida, ¿no? Como hija del faraón. Claro. Entonces que lo críe y yo se lo pagaré, dice. Ujú. Con lo cual ya está diciendo de que es propiedad mía ese niño, Sí, sí. yo te lo adoptaré, pero primeramente que lo críe. Entonces Miriam llama a su madre y a Jocabed Ujú. viene y pues la hija del faraón le dice, pues sí, críamelo, yo te lo pagaré, Sí. pero me lo traerás después, ¿no? Y ahí lo adoptaré yo. Claro, y de hecho aquí me parece eh, una obra de intervención divina el hecho de que la princesa permitiese que Moisés, sus primeros años de vida, creciese en un ambiente en el cual una familia que ama a Dios. Porque, bueno, la Biblia habla y menciona el hecho de que no era únicamente que la madre de Moisés le daba de amamantar y ya está, no.
que lo cuidaba, lo crecía, y esos años, dice el espíritu de profecía también, la Biblia, que su madre aprovechó al máximo para poder inculcarle el temor a Dios. Y esto fue fundamental porque, de hecho, es algo que siempre se enseña a los padres en la iglesia, a enseñar el temor a Dios a los niños en los primeros años de vida. Es allí donde se pone la base, donde se ponen los principios necesarios para desarrollar un buen carácter. Y eso años más tarde, cuando vuelve, ya veremos, mencionarás tú probablemente, a la corte real, él es capaz de no perder esa fe en Dios, de mantenerse fiel al Señor. Sí, así es. Es importante mucho la obra que hace aquí Jocabet, la madre, ¿no? Como hemos comentado antes, se nombra mucho a los personajes femeninos en esta historia, y a Jocabet en concreto, porque los años de la infancia, para lo bueno o para lo malo, son cruciales. Entonces, la enseñanza, si es buena, pues ese niño, cuando sea mayor, hará grandes obras, traerá almas a Dios, traerá pues beneficio a los que le rodean. Si la enseñanza no es buena, lo contrario. Traerá desgracias a los que le rodean cuando sea mayor, cometerá algunas equivocaciones que podrían ser culpa de la enseñanza que tuvo en su infancia, ¿no? Entonces, es crucial. Y por eso hay la importancia de la enseñanza en esa época de niñez, ¿no? Cuando estás pues poniendo los fundamentos que te van a acompañar toda tu vida, en tu carácter, en tu conducta, en tu actitud, en todo ello. Entonces, es importante inculcar, ¿no? El versículo dice que si el niño es instruido cuando fuere niño, aun cuando fuere viejo, se acordará. Entonces, es importante esto, la obra. Entonces, ya hemos entendido el que los primeros años de vida de Moisés los pasó en presencia de su familia, siéndole inculcado la fe y el temor al Señor. Sin embargo, ya llega esa edad en la cual tiene que volver con su madre adoptiva. Sí. Es decir, sí, pues ya llega esa época, pues por así decirlo, de más adultez, ¿no? Que a nosotros, por así decirlo, también ahora es mucho más arriba, ¿no? sí. Ya cuando tenemos muchos años, pero en esa época, pues maduraban, por así decirlo, antes. Sí. ¿no? Entonces llega ahí, ahí Faraón cumple la promesa, lo adopta, y aquí tenemos un vacío en la historia, ¿no? Porque no sabemos qué pasa durante prácticamente 30 años, por así decirlo. ¿no? Vemos que algo pasa, pues lo que sabemos es que fue instruido en la sabiduría egipcia, en toda aquella ciencia, en lo militar también. ¿no? Entonces fue instruido y pues Moisés, pues hubo algo bueno, lo hizo todo bien, ¿no? Por así decirlo. Sobresalió sobre los demás. Entonces, aunque es verdad que los egipcios, bueno, por así decirlo, los idólatras en ese momento que estaban ahí, los sacerdotes de otros dioses, que sabemos que los egipcios tenían muchos dioses. Politeísta. Sí. Entonces, ellos querían doblegarle para que adorara y él no. Sí, gracias a lo que habíamos comentado antes, ¿no? De la instrucción de Jocabet, su madre. Entonces, él no. Y durante unos años, pues, vale, está bien, vale, no adores, vale, está bien, no pasa nada, porque eres muy bueno siendo militar, porque eres muy bueno en otras cosas, ¿no? Dice que destacaba en lo militar, en las ciencias, en la astrología, ¿no? Y que lo único que él no tomó fue acerca de, pues las religiones paganas, ¿no? Politeístas y demás. Pero en lo demás, y esto me parece un detalle interesante, el que él haya sabido diferenciar entre lo que hay que tomar y lo que no hay que tomar. Dios no nos pide únicamente a los jóvenes estar en casa, no estudiar nada, únicamente, pues como se hace, por ejemplo, en algunas culturas como el judaísmo ultraortodoxo, que es todo el día ir a la mezquita, a la sinagoga, perdón, y orar y leer la Biblia. El Señor nos anima a poder tener preparación, es decir, estudiar, yo que sé, una carrera de derecho, ciencias, porque Dios pide que tengamos conocimientos en esto también. Sin embargo, es importante no caer en idolatría, y es algo que Moisés no lo hizo. Sí, así es. Es verdad que luego vamos a ver más adelante que pues muchos años estuvo ahí rodeado de ese ambiente y pues algo, también sabemos de que la influencia de alrededor tuyo, algo sí o sí te afecta. Entonces vamos a ver más adelante. Pero en este momento Moisés ya sabía, vamos avanzando un poco los años, Moisés ya sabía que él era el elegido. Sí. Pues el ángel de Dios los ángeles le habían dicho, pues tú tendrás que ser libertador. También no solo se lo habían dicho a Moisés, sino que se lo habían dicho también a los ancianos del pueblo. Entonces, tanto unos como otros sabían de que Moisés era el que iba a ser el libertador.
Entonces Moisés, sabiendo esto, con toda la instrucción que tenía, siendo pues hijo del faraón, pues dijo, bueno, vio una discusión en un momento dado, pues fue a la tierra de Gosén, ¿no? Yo creo, justo a donde estaban los egipcios. Los hebreos, perdón. Que esto ya demuestra de que interés tenía mayor en eso. Sí. Y vio de repente que había pues un oficial egipcio pegándole o maltratando a un hebreo. Entonces él miró hacia un lado, miró hacia el otro lado, vio que no había nadie y dijo, es mi momento. Y lo liberó. Lo libertó, ¿cómo? Matando al egipcio. Pero él pensó de que esto era su obra, lo que tenía que hacer, ¿no? Libertar al pueblo. Pues, si yo veo a un egipcio maltratando a otro, pues lo libero. Sí, lo mató. Bueno, hasta aquí, bueno, está bien, lo entierra, debajo, pues sabemos que escrita mucha arena, lo entierra, no, todo bien, el hebreo supongo que se iría, a lo mejor le agradecería, ¿no? Quién sabe, pero no tenemos constancia de eso. Dice que unos días después, significa que él se quedó por ahí, por esa tierra, ¿no? Todavía. Vuelve a ver a dos hebreos esta vez. No un egipcio y un hebreo, sino dos hebreos discutiendo, pegándose directamente, ¿no? Estaban pegándose. A saber cuál sería el motivo, pero estaban pegándose. Entonces Moisés ve que hay uno que claramente tenía razón y uno que claramente no la tenía. Y entonces va al que no la tenía y le dice, oye, para, por favor, ¿qué estás haciendo? Sois hermanos. Sí, deja de maltratar. Sí, deja de pegarle. Y el otro hebreo, a lo mejor se para, no sé, un momento, pero le ve con esas vestiduras egipcias, ¿no? Lo mira de arriba abajo, puede ser. No lo ha reconocido, probablemente. Sí, también, claro, sabiendo que era de la realeza, ¿no? Sí. Y le dice, ¿quién te instituyó a ti por príncipes sobre nosotros? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que yo tengo que hacer o si me tengo que pegar yo? Si yo quiero, me pego con mi hermano. Sí, ¿no? Le dice. Y Moisés, pues supongo que se quedaría atónito un poco y le dice, y todavía le sigue diciendo, ¿acaso me vas a matar como hiciste con el egipcio? Claro. Y ahí entra el miedo a Moisés. Sí. Porque él pensó, recordamos, que él miró hacia un lado, miró hacia el otro lado y él pensó que no había nadie viéndole cuando mató, ¿no? Pero posiblemente el propio hebreo, que al que había salvado, contó a los demás. Sí. Y esto, pues sabemos que cuando cuentas algo y el otro se cuenta al otro lado, al otro, posiblemente se tergiversó un poco todo eso, se exageró a lo mejor también, quién sabe. La cuestión es que este hebreo no tenía la mejor opinión de Moisés. Se lo hizo saber y Moisés se dio cuenta de que aquello que había hecho, que era matar al egipcio, era Vox Populi, que sí, ¿no? Que era todo el mundo que lo pidió y eso, todo el mundo ya lo sabía. Y pues las consecuencias iban a caer. Sí, totalmente. No, y me parece muy, muy interesante. Bueno, la idea que tenía él de libertad, no de liberar, al fin y al cabo tiene mucha influencia egipcia, porque, claro, él era instruido militarmente. ¿Qué significa? Él había sido inculcado como ¿qué significa liberar? Pues, guerra. Vamos a hacer una estrategia de guerra, un plan de evacuación, tal. Y no era eso exactamente lo que Dios tenía pensado como libertador. Y me parece muy interesante el detalle que has mencionado de que él a lo mejor pensaba que esa era la misión que él tenía, permanecer en Egipto y cuando haya problemas con su pueblo, pues es ser el mediador, ¿no? No sé yo si él tenía en mente que el plan era tener que ir fuera de Egipto, reeducarse y posteriormente volver, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que hace cuando se ve en esta situación de la gente sabe que ha matado a un egipcio? Un egipcio, recordemos el problema nacionalista, ¿no? Que teníamos, ¿qué es lo que hace en esta situación? Pues lo que decías, es verdad que era hijo de la hija de Faraón, Sí. pero seguía siendo un extranjero. Estamos hablando de un faraón el cual no quería justamente extranjeros, pero bueno, como mi hija me ha pedido tal, pues lo protejo. Y lo protegió durante mucho tiempo. Pero ahora matas a un egipcio, se acabó la protección, mando un decreto para que se te capture y seas muerto también. Sí. Entonces, Moisés lo sabía que esta era la consecuencia de que le pillaran. Entonces, rápidamente salió y se fue pues al desierto. Esto, aunque la Biblia lo dice en un versículo, por así decirlo, no es tan fácil. Yo me imagino esa huida. Aquí, cuando alguien comete algo, yo he escuchado muchas veces a algunos delincuentes que después de salir de la cárcel dicen de que lo peor es esa sensación de que estás siendo perseguido, que no puedes estar tranquilo, ¿no? Imagínate Moisés, sale de una tierra en la cual pues había mucha gente, había seguridad seguro, había unas fronteras, unas torres, unas atalayas, ¿no? Sí. Y él tiene que estar huyendo, escondiéndose de un lado a otro, viendo para atrás todo el rato por si alguien le persigue. Claro. Qué sensación, qué prueba tuvo que pasar. Y pues dijo, pues ¿dónde voy? Al desierto. No había más, donde no haya nadie. Donde no conozco a nadie. Y más,
No, y a mí me parece interesante porque siempre tengo en mente, no sé por qué, que cuando sucede todo esto, Moisés es joven, que tendría, no sé, 20, 25 años, y dice que no, que tenía retos de 40 años. Sí. O sea, imagínate una persona de 40 años, pues comete esto y sale corriendo, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo era su vida o morir, o sea, no tenía otra opción. Pero mi pregunta es, ahora también para los oyentes que me están escuchando, acerca de Moisés y la educación que él tuvo. ¿Cómo creéis que le ayudó el tener tanto una educación en la fe del Señor como esta educación secular, que podríamos decir? Es decir, conocimientos en ciencia, en estrategias, en historia. ¿Creéis que le ayudó de algún modo? ¿Era útil que tenga ambos tipos de educación? Dejadlo en los comentarios y nuevamente compartir lo que opináis acerca de esto. Pero quiero que nuestros fans ahora sigamos con Moisés en el desierto. ¿Vivió debajo de una piedra en medio del desierto? ¿O eso? Bueno, yo creo que al principio sí, Probablemente. seguramente. Al principio en algún momento encontraría algún oasis, quién sabe, Sí. o sea, alguna sombra, se quedaría ahí. Y justamente pues lo que sabemos es que justo en un momento dado estaba al lado de un pozo. Y ese pozo pues tenía un dueño, entonces sus hijas pues fueron allí a sacar agua. Esto es algo que se repite, hemos escuchado anteriormente, en otros episodios vimos también a Rebeca Sí, Rebeca. sacando agua también Sí. del pozo, ¿no? Entonces, algo que común en ese momento, ¿no? Pero justamente había pues ahí unos pastores que le empezaron a molestar a esas hijas del dueño. Dices, no, vosotras no querían que sacara agua, ¿no? O quién sabe que pedirían algo a cambio a lo mejor. Moisés escuchó, dijo, no, esto no puede ser. Y fue a defenderlas. Y les defendió del pastor y les permitió que sacaran. Incluso él mismo sacó agua, alimentó, todo lo hizo lo correcto, ¿no? Esas hijas, pues supongo que le agradecieron en ese momento, pero se fueron a casa de su padre. ¿Quién es su padre? Pues vamos a ver que su padre es Reuel, dice en un versículo, y después se llama Jetro, ¿no? Reuel, ¿qué significa? Significa amigo de Dios, ¿no? Entonces es un nombre muy bonito, Reuel. Sí. Y pues esto también nos identifica que Reuel, al ser amigo de Dios solo uno, religión monoteísta, Sí. también sabemos de que era descendiente de Abraham. Y es verdad que fuera del pueblo de hebreo que estaba en Egipto, había también creyentes del verdadero Dios. Y en este caso, Jetro o Reuel era adorador del verdadero Dios y de sacerdote incluso en ese momento, ¿no? Sí. Y pues llegan las hijas a su casa y dije, oye, ¿cómo es que habéis venido tan pronto si siempre tardáis mucho más? Pues las hijas le cuentan, pues es verdad que vimos un varón egipcio. Ya me gusta esa parte de que ellos detectaron, seguramente Moisés que llevaba con esa ropa egipcia, ¿no? Que había huido, que no tenía otra, pues le detectaron, le vieron que era así. Dijeron, pues nos ayudó, nos defendió, dio de beber a nuestros animales y por eso hemos podido unir más rápido. Pues Reuel dice, oye, pero ¿y cómo es que no lo habéis invitado a casa a comer, ¿no? Que venga. Entonces se volvieron, lo trajeron a Moisés, Moisés aceptó la invitación y comió con ellos, ¿no? Vemos más de que no solo comió, sino que pues Jetro le dijo, oye, si no tienes a dónde ir, quédate conmigo, ¿no? Vas a hacer de ayuda, ¿no? Sí. Entonces, como por un gesto hospitalario de Reuel, pues fue una bendición, ¿no? Cumplió, por así decirlo, el propósito también de Dios, ¿no? En ese momento. Claro, entonces, bueno, dice la Biblia que finalmente Moisés pues, se casa con una de las hijas de Jetro, de Reuel. Empieza a hacer su vida allí, es decir, es pastor. Y mientras él cuidaba el rebaño de su suegro, dice que vivió una experiencia única y creo que, en mi opinión, es maravillosa. Sí. Antes de llegar ahí, solo un segundo. Pues hemos dicho que antes hemos dado un salto, ¿no? Desde prácticamente la adolescencia hasta que huye, que no sabemos mucho. Ahora otra vez damos un salto, otra vez. Vuelven a pasar, ¿cuánto tiempo? Casi 40 años pasan, de que se dice pronto y muy rápido, Sí. pero hay que pasarlos, ¿no? Sí. ¿Qué hizo Moisés durante esos 40 años? Pues lo que sabemos es que desaprendió muchas cosas malas que había aprendido en sí y aprendió otras cosas. ¿Qué cosas? Humildad. Aprendió. Paciencia. Aprendió también a no confiar tanto en sí mismo, sino a confiar en Dios. Algo que pues seguramente ha sido una de las cosas que más le costaría, ¿no? Porque él había sido poderoso, en ese momento. Y confiaba en sí mismo. Bueno, yo puedo, mi valentía, mi fuerza, mi ingenio, mi sabiduría. Todo eso tuvo que desaprender en pro de confiar en Dios.
Y una de las cosas también que me gusta es que, aparte de todo eso, ¿qué más hizo ahí Moisés? Algo escribió. Escribió Génesis. Génesis lo escribió en esa época, en ese periodo de tiempo que estuvo en el desierto. Pero como muy bien dices, pues se casó con Séfora, tuvieron unos hijos, Gerson y Eliezer. Sí. El otro día hablábamos de nombres bonitos, ¿no? Sí, sí. Eliezer, ¿sabes qué significa? Dime, sorpréndeme. Significa Dios es mi ayuda o Dios es mi salvación. Qué bonito. Qué bonito el nombre, ¿no? Sí. Me gustó mucho cuando estaba estudiando. Entonces, vemos como todos tienen su significado, ¿no? Recuerda que habíamos dicho Dios es mi amigo, Sí, ¿no? sí. Pero en este caso Dios es mi salvación. Y se lo puso Moisés por algo, ¿no? Porque él le había salvado también en ese momento de captura o de persecución. Pero sí, es verdad. Llega en ese momento en el que está apacentando a su rebaño y pues ve un árbol. Bueno, más que un árbol, un arbusto, Así que es la zarza. Sí. Que aquí en Madrid hay una parada de metro que se llama, bueno, de cercanías que se llama Zarza Quemada. La conoces, ¿sí? Hay una que se llama Zarza Quemada y pues tiene relación con esto, porque justamente lo que es que hay una zarza y que está ardiendo. Sí. ¿No? Y yo pienso que yo si veo algo que está ardiendo, pues digo, uy, pues está ardiendo, pues voy a ir a apagar, ¿no? Sí. O si está ardiendo, pues ya se apaga solo. Pero yo, y se quedaba a lo mejor viendo y no se apagaba, y se zarza. Claro, ¿no? Y a ver, lo que tú ves es como que se va unos, pues, las ramas rompiendo poco a poco y cayendo al suelo, porque, bueno, van formándose las cenizas, ¿no? Pero en esta zarza no tenía nada. No ardía, no ardía. Y además la zarza, supongo, en ese momento en el desierto, eso era combustible. Eso arde rapidísimo, ¿no? Y él vio que no ardía. Claro, dice que incluso como que salían, o sea, es decir, como que salían nuevas ramas, no era... Era como el proceso contrario al de muerte, ¿no? Era como Como si estuviera Taigami, de quemado, ¿no? Sí. Sí. Entonces va hacia allí, pues para saber lo que pasa. ¿Y qué ocurre en ese momento? De repente escucha una voz. Sí. Y una voz que le llama por su nombre. Mm. Eso me gustó mucho porque es alguien que te conoce, es el que te llama por tu nombre. Si no te conoce yo, si veo a alguien en la calle, perdona, le digo, ¿no? Sí, sí. O ¿cómo te llamas? Pero esta vez, el quien le estaba hablando, le conocía. ¿Quién estaba hablando? Dice el versículo que es el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesús. Jesús en ese momento le estaba hablando directamente, le conocía, él había sido quien le había pues enseñado en esas épocas también, ¿no? Del desierto, todo. Entonces, le conocía y le dice Moisés, Moisés. Me gusta esa parte de que muchas veces, no es la primera, bueno, no será la primera vez que a alguien se le llama dos veces por su nombre. ¿Te acuerdas también cuando Pablo, antes, que se llamaba Saulo, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, no? Sí. Y también dice el Señor que en el último tiempo habrá gente que diga, Señor, Señor, nosotros te conocíamos. Y él dirá, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, sea salvo, ¿no? Sí, Entonces, el repetir dos veces algo, en este caso, como es porque algo iba a acontecer, es algo importante, ¿no? En ese momento. Entonces, el Señor le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Pero bueno, incluso antes de eso, pues Moisés estaba acercando y le dice, Moisés, detente, porque el lugar que vas a pisar es sagrado. Sí. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se descalza. Descarga. Tiene bueno por orden de Dios, se descalza, ¿no? En ese momento, pues sabemos que era un símbolo de respeto, ¿no? De esa presencia, pues no iba a estar delante de Dios, ¿no? Y no solo eso, sino que después vemos también que después que el Señor habla, él se cubre su rostro, ¿no? Quiere decir, no podía ver a Dios, ¿no? Entonces se cubre su rostro también. Y el Señor le dice, pues, he escuchado el clamor de mi pueblo, que está sufriendo, que está pues siendo castigado. Y pues les he visto y me he acordado de ellos. Qué bonito esa parte siempre, ¿no? El Señor siempre se acuerda de nosotros cuando son momentos de aflicción. Y viéndolos que están sufriendo, pues he decidido que los voy a libertar. Y adivina Moisés a quién voy a escoger. Le dice, pues, Moisés, vas a volver otra vez al lugar de donde huiste, al lugar de donde eras asesino, de donde fuiste desterrado, ahí vas a volver. Y en un primer momento, ¿qué dice Moisés? No. Yo me imagino a Moisés, ¿no? Señor, excusas, ¿no? Tipo, empieza a poner todas las excusas que se le venían a la cabeza. Moisés en un momento dado era poderoso ahí en Egipto. Sí. Ahora era un pastor. Y pues para el común de la gente, ahora no era nadie. Era un extranjero encima. Sí. Y no solo eso, sino que ya antes caía bien a los egipcios, ahora ya caía mal a los hebreos. Sí. Ahora no ni caía bien a los egipcios ni caía bien a los hebreos. Entonces era, ¿quién soy yo? Dice, ¿no? Los hijos, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y pues
empieza, bueno, señor, está bien, háblame un poco más acerca de tu plan, ¿no? Y dice, el señor empieza a contar y dice, vale, pero si me preguntan quién es aquel que te ha hablado, ¿quién diré yo? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Entonces el señor le dice, tienes que decir, yo soy el que soy, que significa que él era hecho a sí mismo, ¿no? Y también, ¿no? Que no hay principio ni fin, que no hay nadie quien le haya hecho, que es diferente a los hijos egipcios, ¿no? En verdad este significado ya lo sabemos, que lo conocían, ¿no? Pero se les había un poco olvidado al pueblo, ¿no? De yo soy, también está después Yahvé, y después se convierten Jehová, que es como lo que utilizamos más a día de hoy, ¿no? Entonces le dice, yo soy, que es que decirles al pueblo, ¿no? Y les vas a decir que les voy a liberar y que les voy a sacar de allí y que les voy a llevar a una tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Imagínate un lugar donde fluye leche y miel. Está diciendo que los va a llevar a lo mejor, al mejor sitio, ¿no? Y aunque yo sé que Faraón, pues en un primer momento no va a creer. Pero tienes que decirle eso, de que pues queréis iros 3 días, que nuestro Señor, no, tienes que decirle, no, nuestro Señor nos ha encontrado, queremos ir fuera de Egipto a adorarle durante 3 días. 3 días, les dice, ¿eh? En primer momento. ¿Por qué les dice esto el Señor? 3 días. Cuando luego sabemos que no fueron 3 días. Pues porque el Señor realmente conocía ya el corazón de Faraón. Sabía que en verdad es que ni 3 días le iba a dejar salir. Entonces, primeramente como para que se demuestre, ¿no? Para ir viendo cómo Faraón les iba a decir que no sí o sí. Y pues aquí Moisés otra vez dice, mira, no me escucharon cuando era poderoso el pueblo hebreo, ¿no? Sabían de que yo era libertador, pero no me escucharon. Ahora que vengo, pues que menos me van a escuchar ahora, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, no es como dice, bueno, está bien, no, les da la solución directamente, ¿no? Me gusta que siempre el Señor da la solución a los problemas. Le dice, vas a hacer 3 señales al pueblo, ¿no? La primera es que el bastón o la caña donde estás ahora mismo apoyado, esa la vas a tirar al suelo. Y cuando la tires al suelo, esa caña se va a convertir en una serpiente, ¿no? Esta es la que más conocemos, porque es lo que luego vamos a escuchar también que lo hace, ¿no? Pero esto lo iba a hacer al pueblo de Israel, para que confiaran en él. Incluso dice que esta primer señal era para que entendieran de que Moisés era el elegido. Entonces, que era él, que no era otro cualquiera, para que no tuvieran dudas. La segunda señal iba a ser de que iba a meter su mano dentro de su pecho y estaba bien su mano, pero cuando la iba a sacar iba a estar blanca, llena de lepra. En ese momento sabemos de que la lepra era incurable. Entonces no era cualquier cosa, iba a tener una enfermedad incurable en su mano, ¿no? Y después cuando la fuera a volver a meter, entonces ya no iba, y la sacara y hasta estuviera sana, ¿no? Un milagro, otra vez. Y este milagro iba a demostrar de que el Señor no solo había elegido a Moisés, sino que también le había dado el poder necesario para poder llevar a cabo su cometido. Y tercera señal era que iba a coger un poquito de agua del río, de ese río Nilo, y lo iba a echar después en tierra, y ese agua se iba a convertir en sangre. Entonces eso también después vamos a ver que también es, por así decirlo, un spoiler de lo que iba a pasar después de las plagas, ¿no? ¿Por qué esta tercera señal? Para que el pueblo de Israel entendiera de que él era el Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque el Nilo, para los egipcios, era un dios. Entonces, ellos tenían muchos dioses, pero uno de ellos era el Nilo. Entonces, pues para decirles de que tienen que confiar en mí y no en el Nilo y no en otros dioses, porque a lo mejor yo creo que ya algunos hebreos se habían vuelto poco a poco yendo al politeísmo también, ¿no? Entonces, para que confiaran que él era el único verdadero. Entonces, digamos, primera, para que supieran de que Moisés era el único y verdadero, el elegido, perdón. Segundo, para que supieran que el Dios le había dado el poder necesario. Y tercero, para que supieran de que el que les iba a sacar era el Dios único y verdadero. El yo soy el que soy. Así es. Es muy interesante la explicación de cada uno de los milagros, ¿no? Cada uno de las señales. No eran únicamente aleatorias. Es lo que me gusta en la Biblia. Nunca hay detalles aleatorios, ¿no? Simplemente coincidencia o porque sí. No, o sea, tiene una explicación. Y lo que mencionaste tú, pues creo que ha quedado súper claro el por qué cada uno de los 3 milagros. Ahora, esta temporada, Fran, hemos empezado una nueva sección, por así decir, en cada vídeo. Y es la de tomar esta historia que hemos analizado, este momento, un fragmento de la Biblia que hemos analizado, e intentar darle una explicación, relacionarlo directamente con nuestras vidas. Quisiera que nos contases por qué es importante
este fragmento de la Biblia para nosotros? Creo que para que sea breve, voy a decir 3 lecciones que yo por lo menos he podido sacar de estudiando de este relato. La primera es que el Señor siempre tiene un plan. Sí. Había pasado mucho tiempo en Israel en Egipto, perdón, el pueblo de Israel, pero sin embargo el Señor siempre tenía un plan para sacarlos. Sabía de que en algún momento ellos iban a ser libertados. Ya tenía escogido a quién, cómo y cuándo. Entonces el Señor tiene un plan. Nosotros también pasamos por dificultades, a lo mejor no tantas como las del pueblo de Israel, nadie nos está torturando o esclavizando, pero sí estamos pasando por algunos momentos malos, ¿no? Algunos momentos de depresión, de incertidumbre, de inseguridad. Y en esos momentos hay que tener claro de que el Señor tiene un plan para nosotros, para sacarnos de allí. Segunda cosa, no todo viene cuando nosotros queremos, Así es. sino que los tiempos de Dios sabemos que son perfectos y no porque venga tarde mucho significa que es peor. Y esto lo podemos ver en Moisés. Moisés quería él apresurarse a hacer su cometido. Dijo, por mi propia fuerza voy a hacer. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. 40 años. Para nosotros hay que saber también una lección, es que es la paciencia, ¿no? Sí, sí. Para nosotros muchas veces queremos ya todo rápido, ¿no? Incluso en la vida misma. No sé cuánto tú estás estudiando, Javi. ¿Cuántos años tiene tu carrera? ¿Cuánto dura? 4 años. 4 años. O sea, es el 10% de lo que duraba en la Universidad de Moisés en el desierto, ¿no? Entonces, es poco tiempo, en verdad. Y sin embargo, Moisés tuvo que pasar por ese desierto, por esa escuela, por esa universidad de 40 años, para poder de verdad pues, aprender la humildad y aprender otros valores que pues, no le habían enseñado en Egipto, ¿no? Sí. Entonces, es importante también eso, la paciencia y el confiar en Dios. Y como tercero también, podemos ver también el hecho de que el Señor no solo nos llama muchas veces a hacer algo, sino que Él nos capacita también. Entonces el Señor no nos pide nada que Él no nos dé el poder para poder hacerlo, ¿no? Si Él te dice, tienes que abrir este campo misionero, hablarle a alguien de la palabra de Dios, el Señor te va a dar la fuerza, el conocimiento y la sabiduría para poder hacerlo, siempre. El Señor no pide algo que después Él no dé los instrumentos, ¿no? O si te pide que hagas algo, Él te va a dar el instrumento también para poder hacerlo, ¿no? Pero nosotros hay que confiar, hay que agarrarlo, ese instrumento, hay que pues, dar ese paso hacia adelante en la obra de Dios, ¿no? Entonces, esas 3 lecciones yo creo que podríamos aplicarlas en nuestra vida diaria también. Sí, muy, muy, muy buen análisis. Y yo lo que añadiría a las 3 que has mencionado es el cambio que tiene Moisés. Es decir, la necesidad de reeducarse que tiene. Porque muchas veces nosotros ya confiamos en nuestra fuerza. Moisés, lo decías tú, confiaba en su fuerza, en su inteligencia, no porque no tuviese motivos para hacerlo. Es decir, era una persona muy capaz. Podía librar batallas, podía dirigir ejércitos, tenía capacidades administrativas, probablemente era una persona muy inteligente y muy sabia. Seguro. Sin embargo, muchas veces la obra del Dios no depende tanto de nuestras fuerzas, sino de su poder. Entonces, Moisés necesitaba volver a cambiar esa actitud de liderazgo, dejar de ser un líder egipcio y convertirse en un líder del pueblo de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos esta misión de traer armas a Cristo, de buscar presentar a Cristo a las personas que nos rodean. Y tenemos que entender que muchas veces, por muy buen orador que seas, por muy buenas habilidades comunicativas que tengas, por muy sabio e inteligente que seas, necesitas que sea Dios el que trabaje por ti. Y hay veces que necesitamos irnos al desierto, figuradamente, naturalmente, y reeducarnos, hacer el cambio necesario para que podamos ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, es necesario obtener esa humildad, esa paz, tranquilidad, paciencia que tenía Moisés. Y creo que ese es un deseo que tengo para mí, primeramente, y por supuesto para todas las personas. Dejarnos moldear por el Señor y dejarnos que Él nos use como un instrumento en sus manos. Una frase que me gusta es que yo mengüe para que tú crezcas, ¿no? Entonces es lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros volvernos más pequeños, pero Dios cada vez más grande, ¿no? Ese es nuestro propósito en la vida, ¿no? Si queremos crecer, hay que empequeñecer primero. Y fue el caso de Moisés, ¿no? Y no solo Moisés de matar, de ser un asesino, llegó después a ser profeta, líder, manso. Nos dice que fue más manso. Y ser también un símbolo de Cristo. Vamos a ver después, más adelante, ¿no? Hay
muchas cosas que va a hacer él, de las cuales hemos ya relatado algunas, que simbolizaban también a Cristo. Sí, así es. Una última pregunta para vosotros, oyentes, y que lo dejéis en los comentarios, cómo no. De todo el fragmento que vamos a estar estudiando acerca de la liberación del pueblo de Israel, ¿cuál creéis que es la parte más difícil de la misión de Moisés? ¿El poder del faraón? ¿Sus propios defectos de carácter? ¿La necesidad de sacrificios que tuvo que hacer Moisés? ¿Cuál creéis que es la parte más difícil de la misión que tuvo Moisés aquí en la tierra? Por lo que, claro, dejad en los comentarios y hacernos saber vuestra opinión. Fran, lo que quiero decirte es muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti por la oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios, que siempre es pues, una enseñanza para todos. Para todos. Así que nada, te esperamos nuevamente pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Oyentes, gracias por el tiempo que nos habéis dedicado para escuchar y seguir nuestro podcast. Nuevamente queremos invitaros a que veáis el próximo episodio, el cual veremos cómo es el regreso de Moisés a Egipto. Veremos si fue recibido con las manos abiertas o si por lo contrario fue recibido de mala manera. Por lo que seguirnos y esperamos que podáis disfrutar del próximo episodio también y que podáis aprender a los pies del Señor junto a nosotros. Muchas gracias.